Ahora vamos a Ecuador porque esta semana se desarrollaron una serie de manifestaciones en contra y a favor del gobierno por la ley de distribución de la riqueza, conocida como la ley de herencias, así como del impuesto a la ganancia extraordinaria en la transferencia de bienes inmuebles, también llamada ley del impuesto a la plusvalía. 21 asociaciones de sectores comerciales, industriales, turismo y de la construcción a escala nacional se reunieron para pedir el archivo de estos dos proyectos de ley. Mientras tanto, el presidente Rafael Correa inauguró hoy el pabellón de Ecuador en Expo Milán y afirmó que el problema en su país son las reformas para evitar la evasión, porque en la realidad el 98% de los ecuatorianos son desheredados. Jean Paul Bardellini, periodista NTN 24 Ecuador, tiene más información. Jean Paul, una buena tarde, bienvenido. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, fue una intensa semana de agitación política y social en el Ecuador. La gota que derramó el vaso de ciertos sectores sociales que ya venían reclamando por la pretensión del gobierno de implantar la reelección indefinida terminó por desbordarse una vez que el presidente Rafael Correa anunció dos nuevas medidas económicas. Envió a la Asamblea proyectos de ley con los cuales se plantean nuevos impuestos, el uno a la plusvalía de las tierras y el otro a las herencias. Fue durante su informe a la Nación que el presidente hizo el anuncio de una nueva reforma tributaria. Primero, aumentar los impuestos a las herencias y bajar el monto de la exención, que ahora alcanza los $68.000. Enviaré a la Asamblea Nacional un nuevo sistema impositivo para las herencias superiores a los 100 salarios básicos unificados. Lo que significa que pagarían este impuesto quienes reciban una herencia superior a $35.000. Este nuevo impuesto exagerado a las herencias y donaciones será un castigo al bolsillo de los pobres y de las clases medias ecuatorianas. Mas el gobierno insiste en que son medidas necesarias para redistribuir la riqueza que estaría concentrada en pocas manos. 2%, menos del 2% de la familia, controlan 90% de las grandes empresas. No nos estamos refiriendo a la imprenta del barrio, a la tienda. Como que tienen más de carácter electoral que de aplicación práctica. Así, las cámaras de la producción reaccionan al asegurar que se ponen en peligro a más de 60.000 empresas que existen en el país, de las cuales el 80% son medianas y pequeñas, y casi todas de origen familiar. Porque entre más se tiene, entonces mañana no se tiene nada. El impuesto a la herencia no tendría que afectar a la empresa en sí misma, porque no tiene efecto sobre los costos de producción, no resta competitividad, etc. Va a afectar la tenencia intergeneracional de esa empresa. Están defendiendo dinastías. Los empresarios alertan que estas medidas podrían frenar nuevas inversiones y alejar capitales. El primer beneficiario de nuestro patrimonio tiene que ser nuestras familias. No puede ser nadie más. Y se quieren ir, que les vayan bonito. ¿Ya? En 2 años tal vez este gobierno se acabe y podrán venir si hay otro gobierno, etcétera. Pero a nosotros no nos van a asustar. Mas lo cierto es que en las calles la gente teme por su patrimonio. Y eso, dicen, es la gota que colmó su paciencia. Reacción popular que hizo que el oficialismo intente armar contra manifestaciones, decían, para proteger la democracia. Hay grupos siempre que están ya infiltrados y lo que quieren es justamente causar violencia. El mensaje a la ciudadanía es no dejarse caer en provocaciones. Respaldando la democracia contra los golpistas. A Quito, Guayaquil y Cuenca le han seguido ya 14 ciudades durante 5 días, en donde miles de personas vestidas de negro con banderas y pancartas rechazan estas medidas, que aseguran afectan el patrimonio de sus familias. Yo no he heredado nada, yo he trabajado para mis hijos y por mis hijos. No es justo que vengan y me arrebaten todo. No podemos producir en paz, entonces yo creo que las cosas tienen que cambiar. Y así también muestran su descontento frente al régimen, su estilo de gobierno y la intención de imponer la reelección indefinida. De que el pueblo se cansó de tanta prepotencia, intolerancia y abuso. Estamos luchando para que todos podamos tener libertad, porque lo único que queremos es libertad, nada más. Nosotros no queremos confrontaciones, queremos que se escuchen las ideas de todos los ecuatorianos en beneficio de todos. Y digan, ve equivocado, aún tiene oportunidad, presidente, retire esos proyectos que atentan contra el derecho a la vida. Y esa ha sido la tónica, la que podría repetirse la próxima semana cuando se continúan a través de redes sociales convocando a nuevas manifestaciones y protestas, y eso pese a que la tarde de este viernes el bloque oficialista ha pedido a la población
calma. Aseguran que ellos podrían hacerle cambios a este pedido presidencial y cambiar los márgenes con los cuales se va a calcular estos impuestos a la herencia. Ellos dicen que todavía nada está dicho y que pueden legislar de una mejor manera para tranquilizar tanto al sector empresarial como a la población que está preocupada por esta ley. Más los sectores sociales aseguran que no se debe negociar nada, que esa ley tiene que ser archivada tal y como lo pidió ya la Cámara de Comercio del Ecuador. Esa es la información que tenemos nosotros desde Quito a esta hora. Ustedes continúan con más aquí en la tarde. Fin de semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a Jean-Paul Bardelini en Ecuador. Cuando son las 4:20, precisamente en Ecuador, saludamos a Blasco Peña Herrera, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, uno de los sectores opositores a esta medida del presidente Correa. Él nos acompaña desde Guayaquil. Bienvenido a la tarde, fin de semana. Mucho gusto, Carlos. Encantado de estar en este espacio. Bien, un placer tenerlo con nosotros. Veía en las protestas contra estas dos leyes que está promoviendo el gobierno de Rafael Correa, carteles, pancartas que decían Ecuador no es Venezuela. Pero no es solo lo que está viviendo Ecuador en ese aspecto, sino que también se está promoviendo la reelección indefinida, también ocurre en Venezuela, y el saldo que vemos tras una política como la que implementa el gobierno revolucionario en Venezuela es que la economía está, según los economistas y los especialistas, vuelta a un desastre. ¿Frente a qué estamos en Ecuador? Bueno, primero quisiera aclarar que el día lunes de la semana que termina mañana, yo celebro de 10 años la dirigencia de la Cámara de Comercio de Quito, y si bien me mantengo en el directorio, ha habido un relevo. Y ha habido un relevo justamente porque yo he sentido que es un compromiso en este momento, el de estar junto a la gente en las calles, intentando resistir como se puede estos 18 meses que le quedan a Correa y creando el escenario para un Ecuador mejor. Yo escuchaba con atención tanto las noticias de ustedes como las declaraciones de los ciudadanos. Las manifestaciones que se han venido dando en los últimos días en mi país, en Ecuador, no son únicamente por esta inconsulta ley o por estas dos inconsultas leyes que están hoy día en la Asamblea. Es la suma de todo. Es la suma de 9 años de un gobierno que ha sido abusivo, que ha sido opresivo, y un gobierno que finalmente ha conducido la economía a una situación insoportable. Perdón un segundito, a una situación insoportable. Imagínense usted que luego de haber tenido la mayor riqueza que se ha podido contemplar, cuantificar en nuestra historia, este año vamos a terminar con recesión. Entonces, es la suma de todos los abusos, de que no tenemos libertad de expresión, de que hay persecución, de que no hay paz en nuestro país. Que, lógicamente, pues con esta ley y con una anterior que eliminó la posibilidad de que los jubilados reciban su justa jubilación por la que ellos han pagado durante toda su vida, estos elementos fueron los que desbordaron y hay una expresión, pues se prendió la mecha. Se prendió la mecha y la mecha no se va a apagar. En el Ecuador se rompió el miedo a un gobierno que ha sido fascista, autoritario, y esperemos quienes creemos en la democracia y quienes actuamos democráticamente, que esto conduzca a un proceso electoral en 18 meses en donde gane una mejor opción. Una opción que nos brinde a los ecuatorianos un país libre, un país competitivo, un país que se maneje de manera racional. Señor Peña Herrera, si tuviera la posibilidad de resaltar, de poner el resaltador en el peligro más inminente de estas dos leyes, ¿dónde lo pondría? Mire, el peligro más inminente que vivimos ahora es una explosión social. Porque, como yo decía, se prendió la mecha, pero la mecha no se prendió por activistas políticos o por líderes de oposición. No, son los errores del gobierno y es la prepotencia de Rafael Correa para no reconocer esos errores. Y, lógicamente, cuando comienzan estos procesos de convulsión social, uno no sabe cómo pueden terminar. Esperamos que terminen en 18 meses con un proceso electoral. Pero bien puede ser que en las próximas horas esto salga del control. Eso no deseamos, ¿no es cierto?, quienes creemos en la democracia. E insistimos y pedimos al presidente ratificaciones, un reconocimiento de que hoy día necesitamos unidad.
por un lado. Por otro lado, mire, la situación de nuestro país en términos económicos es enormemente crítica. Yo le decía que este año vamos a terminar con recesión, pero hay otro factor que es muy grave. Como usted sabe, y como todas las personas que nos están viendo conocen, Ecuador tiene su economía dolarizada. Y al tener su economía dolarizada, si es que los principales factores económicos, en este caso la entrada y salida de divisa, que se da fundamentalmente por el buen ambiente que hay para los negocios, por la seguridad jurídica, por la capacidad exportadora del país, se descomponen de tal forma como que no existan dólares suficientes para mantener el enorme gasto público que ha sido creado por el presidente Rafael Correa, bien se podría perder la dolarización que tanto bien le ha hecho a nuestro país. Y estas son expresiones o afirmaciones del propio vicepresidente de la República. Y eso sería terrible para nuestro país. Pues entraríamos en un proceso de descomposición de nuestra economía que nos costaría décadas en componer. Entonces, si bien Ecuador no vive lo que vive Venezuela y nos conmueve en el alma sentir y ver lo que Venezuela está viviendo, las condiciones que se están dando acá en el Ecuador pueden ser inclusive mucho más graves, porque el colapso de la economía puede darse en un periodo muy corto. Venezuela pues tiene moneda propia y el presidente Maduro lo que ha hecho es imprimir y por eso tienen otro tipo de problemas. Pero acá tenemos dolarización. Hay otro factor importante, y por eso afirmamos que Ecuador no es Venezuela. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas no viven del narcotráfico. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas son una institución independiente y transparente, su gran mayoría. Por lo tanto, no van a socapar a ningún gobierno totalitario ni autoritario que oprima a las personas que nos manifestamos. Ningún soldado ecuatoriano va a salir a disparar a sus compatriotas, a diferencia con lo que sucede en Venezuela, que lamentablemente pues hemos visto pues, que hay una complicidad entre las Fuerzas Armadas y el poder de Nicolás Maduro. Entonces, las circunstancias son similares y son diferentes, ambas graves, ambas preocupantes, ambas indeseables para quienes amamos la democracia y hemos luchado durante todo este periodo, durante estos 9 años, para tener un país de paz, un país de libertad, un país próspero, un país que sea más equitativo. Penosamente, usted sabe que este modelo que vino de Cuba, que tomó fuerza en Venezuela, que pasó a Ecuador, a Bolivia, lamentablemente ha tenido una serie de condiciones que ha permitido pues, que en Venezuela dure 16 meses y en Ecuador dure los 9 años que tenemos de Correa. Estamos llegando al fin del periodo correísta y estamos imaginando un post-correísmo que esperamos que sea diferente. Señor Peña Herrera, ¿en cuánto tiempo podrían estar listas estas leyes en Ecuador? Y además preguntarle cuál es el camino que van a tomar ustedes para oponerse, para evitar que sean sancionadas. Mire, estas leyes que ha presentado el presidente, y hay que señalar también que han habido 12 reformas a la ley de régimen tributario. Sí, esto es demencial, pues, ¿no? Y esto ha hecho que Ecuador no llegue a la inversión extranjera, simplemente no llegue. Mientras a Colombia han llegado en promedio en los últimos 9 años o 10 años, 10.000 millones de dólares al año, ¿no? Anualmente, a Ecuador han llegado 400. Y es por esta cantidad de cambio de leyes. El presidente ha enviado esto con el carácter de económico urgente, por lo tanto la Asamblea tiene 30 días para aprobar esta ley. Y mire, porque aquí hay hasta cierta maldad, ¿no? Justo coincide la aprobación de la ley con la venida del Santo Padre Francisco a nuestro país. Estos cálculos, ¿no? Esta forma de manipular todo, esto es lo que el ecuatoriano hoy rechaza y rechaza en las calles. Nuestro país, el Ecuador, no vive en paz. Vamos a recibir al Santo Padre, por supuesto, con los brazos abiertos. Se va el Santo Padre y en Ecuador, si es que el presidente de la República no ratifica, y una forma de ratificar sería retirando estas leyes, y otra forma sería comenzando a controlar el enorme gasto, ¿no? El 35% del Producto Interno Bruto solamente para mantener el Estado. Si es que eso no se da, yo veo que este 2015 va a ser muy complejo para la democracia en mi país. Y no se diga el 2016, tomando en cuenta los precios internacionales del petróleo y tomando en cuenta la poca competitividad que tienen nuestros productos de exportación.
Así es que estamos, yo diría que en alerta roja. En las Islas Encantadas, en Galápagos, ya se han producido en estos días unos enfrentamientos por primera vez en la historia, porque esa isla pues es, como bien digo, encantada, pues no, nunca han habido manifestaciones de ningún tipo, pero ya han habido enfrentamientos violentos. Y en todas las ciudades del país, no solamente en Quito, Guayaquil, Cuenca, La Tacunga, la Sierra, la costa, la gente ha perdido el miedo, ha roto su silencio, está saliendo a las calles y nos mantendremos en las calles no hasta que se archiven estas leyes, hasta que Rafael Correa ratifique, cambie de actitud, nos ofrezca a los ecuatorianos la paz y la estabilidad que necesitamos para poder vivir en una sociedad próspera. Es Blasco Peña Herrera, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Quiero agradecer que haya dedicado estos minutos a la tarde, fin de semana de NTN 24. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a usted. Un placer.